El peor día. Guatemala registra récord de casos nuevos y fallecidos por COVID-19 desde la llegada del virus al país. La pandemia no ha finalizado. Autoridades de salud piden no salir de casa en este fin de semana largo por la gravedad de la situación. El coronavirus ha causado cambios radicales. Exploramos el gran reto que enfrentan los maestros ante la crisis sanitaria. Buscan a trabajadores de migración sospechosos de acciones ilegales. Allanamientos realizados con apoyo de investigadores estadounidenses. Expertos consideran que la migración tendrá un impacto en el bono demográfico de Guatemala. Le explicamos en qué consiste. Iniciativa de ley que otorgaría beneficios fiscales al sector turístico podría tener un dictamen en la Comisión de Economía del Congreso. Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Nosotros acá con Sandy Monroy listos, ¿verdad? En esta noche de 25 de junio, por cierto, 25 de junio, feliz día a los maestros. Feliz día a todos los maestros que sin duda alguna hacen un trabajo fenomenal, que es un trabajo admirable, así que les enviamos entonces un fuerte abrazo y sabemos que varios nos sintonizan, Julio, así es, porque Sandy, están siempre pendientes del acontecer nacional, así que muchas felicidades. Vamos a comenzar esta noche. Muchas gracias a ustedes por siempre acompañarnos y estar pendientes del programa, ya cerrando la semana, hablando acerca de este fin de semana largo, el puente que se va a tener y también la situación que se vive en el país, Julio, con el COVID-19. Es correcto, Sandy, porque las autoridades de salud obviamente recomiendan pues pasar en casa el fin de semana largo. Récord de contagios detectados, 2.200 personas y de muertes que son 66. Exactamente, wow. Así que comenzamos entonces con nuestro primer análisis. Prepárese. Se aproxima el asueto del 30 de junio por el Día del Ejército, cuyo descanso se ha corrido el próximo lunes 28 de junio, por lo que guatemaltecos gozarán de un fin de semana largo. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud han manifestado preocupación ante el alto número de casos de COVID-19, por lo que solicitan a la población no salir y protegerse. Pero sí, definitivamente estamos en uno de los momentos más importantes y serios en el crecimiento del número de casos. Que tomemos conciencia. Me angustia mucho que viene un feriado largo. Y si nos relajamos, los riesgos de crecer el número de casos es importantísimo. Esto significa que esta pandemia está en un proceso de aceleración en el número de contagios. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer, es decir, y comprendo, se puede cerrar un país, pero la gente va en determinado momento, en esta etapa de feriado, recuerden que eso no es una decisión que sea tan simple. Si continúan con sus actividades normales, en estos días de feriado vamos a tener serios problemas en el número de contagios. Entonces creo que es una responsabilidad individual cuidarnos, tengamos conciencia que si somos jóvenes no vamos a tener síntomas, pero podemos estar infectados y contaminar a muchísima gente. El aumento de los casos ha mantenido los hospitales llenos, principalmente en el área de casos graves. Los hospitales están llenísimos, ¿sí? No queremos llegar a situaciones realmente tan críticas como han llegado a otros países. Sabemos que los cuerpos de socorro en ese momento están ya comunicados y muy preocupados, indicándonos que el nivel de traslados que están teniendo que realizar a los hospitales es muy alto, que hay muchos hospitales que ya no tienen capacidad porque desgraciadamente muchos de los pacientes están llamando ya cuando están muy graves. Entonces es un momento en donde yo aprovecho solo para pedirle a la población de Guatemala su reflexión ante este feriado largo, que realmente procuremos estar alejados y guardando distanciamiento social. Este viernes se reportaron 66 personas fallecidas a causa del COVID-19 y 2.273 casos positivos, una cifra récord que superó los números de las últimas semanas. Bueno, y ahí lo tienen, ¿no? Y esto parece, Sandy, la recomendación que se daba por las autoridades, y obviamente acá en el programa La Medida, para cuando llegó el feriado el asueto de fin de año, el año pasado. También lo que pasaba para la Semana Santa, también lo que se decía para el Día de la Madre. Ahora, pues ahí está. Yo solo dejaré la reflexión
para que nuestros televidentes puedan darse cuenta de que aunque no parezca lo serio que está, con 66 personas que fallecieron en 24 horas, por lo menos de los casos detectados del COVID-19 aquí en Guatemala, una cuestión alarmante. Es decir, estamos ahora en esta tercera ola, en el verdadero pico de la pandemia. Exactamente. Con este aumento de casos y también la cantidad de personas que, bueno, también acuden a los centros para poder realizar la prueba, vemos que todavía estamos con ese incremento, ¿no? Imagínense cuántas personas han fallecido solo durante las últimas 24 horas. Correcto, derivado del COVID-19, las complicaciones y el riesgo que también nosotros pues traemos al momento de actuar irresponsablemente. Mira, Julio, realmente también no solamente es el llamado para las personas que van a descansar, sino también para los lugares que ofrecen comercio. Sí. En los cuales sabemos que no todos cumplen con las medidas de bioseguridad. Así es. Que a veces, pues bueno, de hecho hay un en pantalla lo podemos ver. Sí, y hay un aforo también permitido en los lugares y no siempre se cumple, pero debemos felicitar a quienes sí toman con seriedad este tema porque les están dando una experiencia segura a todas las personas que visitan los diversos locales, los diversos comercios, que creo que esto también es muy importante. Así es, Sandy. A ver, ahorita ya un poquito por la experiencia aprendida, no solo del COVID-19, de lo que pasó, te decía, a fin de año, de lo que pasó el Día de la Madre, de lo que pasó en Semana Santa, yo creo que va a ser prácticamente imposible el tratar de detener el que el guatemalteco salga y se reúna. Esto creo yo que ya no va a pasar, ya hubiera pasado antes. Lo que tenemos que hacer entonces es por lo menos hacer la conciencia de mantener esas medidas de bioseguridad, pero al máximo, ese distanciamiento social, el lavado constante de manos en cualquier lugar que usted se encuentre, eso nunca lo olvide, y el uso en todo tiempo de su mascarilla. De lo contrario, es que nosotros por una simple visita a nuestros parientes de pronto en el interior de la República, que no han visto a sus hermanos, a sus papás, a sus tíos, lo que pueden llevar es un regalo perverso que es el COVID-19. Exactamente. Recordemos que no a todos se les desarrollan síntomas. Hay personas que son asintomáticas que, pues bueno, también es ese riesgo, ¿no? de poder contagiar a otras personas. No tenemos un nivel alto de inmunización en el país como para que también nos tranquilicemos. Eso por lo tanto, es terrible. Exacto, y nos toca entonces tomar las medidas, poder prevenir también las situaciones. Si usted quiere visitar un lugar y lo ve muy aglomerado, mejor retírese. Mejor retírese, sí, la opción está en usted. No entre, retírese, vaya a otro lugar y hágalo por su seguridad, por la seguridad de su familia, simple y sencillamente. Vamos con los primeros datos, ¿te parece? Con los datos. Está muy bien, ahí en pantalla usted los va a ver. Y es que es increíble, ¿no? Esta semana, por primera vez desde la llegada del coronavirus a nuestro país, se superó la barrera de los 2.000 casos diarios. El 22 de junio fueron identificados 2.028 casos de COVID-19 y 60 fallecidos, ambas cifras récord en su momento. Sin embargo, hoy se vuelven a registrar lamentablemente cifras récord con 2.273 nuevos casos identificados ayer 24 de junio, además del reporte de 66 fallecidos. Y habrá que esperar de aquí a 10 días, de aquí a 15 días, qué es lo que vaya a desarrollarse por este fin de semana largo, ¿no? Hemos visto por la experiencia que veníamos hablando, Sandy, que el guatemalteco pues ya ahorita no le podemos decir porque igual no lo va a cumplir, aunque siempre está la recomendación, no salga, no vaya, no se apersone acá. Lo que tiene que vigilar es lo que tú dijiste, que si va a ir a un restaurante, por ejemplo, si ese restaurante no llena las condiciones de seguridad para él, para su familia, pues que mejor vaya y visite otro, ¿no? Exactamente, porque hay que recordar algo, no es que nos estén regalando las cosas, usted va a pagar, entonces pague algo que le ofrezca también seguridad. Así es. Seguridad sobre todo ante este tema del COVID-19. Recordemos una cosa, los hospitales están saturados, los hospitales están colapsados en este tema. El COVID está por ahí, aunque ya no lo querramos notar. Y encima de todo lo que tú decías, Sandy, el hecho de que la inmunización en Guatemala, solo le quiero recordar algo, ya las cifras de la OMS no mienten y solo superamos por poquito a Venezuela en Latinoamérica y después al final de cuentas venimos nosotros como el penúltimo país latinoamericano que menos inmunizaciones ha logrado a nivel general de su población. Esto quiere decir el caldo de cultivo perfecto para que la pandemia se siga propagando. Sencillamente cuidémonos, no sé cómo más expresarlo.
Hay que cuidarnos, sin duda, no hay que bajar la guardia, hay que mantener las medidas de bioseguridad, que son básicas también. Sí. El lavado constante de manos o aplicación de alcohol en gel. Así que, es. de verdad, si usted no se ha acostumbrado, vaya haciéndolo, porque es muy necesario, pero a veces ni siquiera eso tenemos, un poquito de alcohol en líquido o en gel para poderse estar sanitizando, porque usted entonces está tocando cosas que, bueno, no sabemos entonces el riesgo también o pues también los peligros que pueden tener entonces si no estamos teniendo ese lavado constante de manos. Por eso es que también las autoridades lo recomiendan. La utilización de la mascarilla, yo sé que a veces suena o es un poco incómodo, pues después de tanto aburrido, tiempo seguir teniendo la mascarilla. Sí, pero es algo que nos cuida, que nos protege, entonces tenemos que utilizarla. El distanciamiento social es algo también que debemos de ir practicando para de esta forma entonces con esas 3 normas básicas que se nos viven recordando, nosotros vamos a poder reducir el riesgo a contagiarnos y por supuesto a contagiar a otras personas. Ahora la pregunta es, porque fíjate Sandy, en esto, bueno, ya más de un año y varios meses de pandemia del COVID-19, estando en varios lugares, en reuniones, lugares públicos, te repito, una sola vez he podido presenciar que llegasen delegados del Ministerio de Salud precisamente para vigilar el aforo en ese lugar público. Tú nunca lo has visto, entonces ahora la cuestión es, ¿qué va a hacer también por otra parte? Porque esto debería de hacerse, todas las autoridades, no necesariamente solo salud, pueden colaborar con el Ministerio de Salud, otro tipo de personal del Estado. La PDH, la DIACO. ¿Verdad que sí? Exactamente. Claro. ¿Para qué? Para primero vigilar que sí se cumpla con los temas que tú dijiste del aforo y las medidas de bioseguridad. Y después también para aplicar las multas, porque probablemente sea la única manera en que de verdad se vaya a hacer caso y entender esta situación. Mira, Julio, la verdad es de que con este tema vemos que hay lugares de comercio que no les importan las medidas. Y, la verdad que no. Y solo disfrazan entonces estas medidas, ¿no? Donde vemos que hay tienen colocado el aforo, pero ves muchas más personas de lo que exactamente. Entonces no se cumple, pero también pasa eso, porque como nadie les va a hacer nada, entonces siguen haciendo, siguen tratando la manera de ir recuperando y no se dan cuenta que incluso ellos se están arriesgando de gran manera. No, inclusive se llegó a un colmo y yo creo ese puede ser el riesgo que veamos este fin de semana largo, sábado y domingo sobre todo. El hecho, fíjate Sandy, que para el tema del Día de la Madre, tú lo recordarás con los distintos reportajes y las distintas visitas que se hicieron, el aforo no se cumplió. Aquello de que una mesa sí, una mesa no, ahí llenaron todo lo que podían y hasta más de lo que se podía. Entonces estamos viendo también un relajamiento o una irresponsabilidad por parte de algunos negocios que están permitiendo esto con el afán de vender. Y esto pasa en mercados, esto pasa en supermercados, esto pasa en restaurantes, pasa en lugares públicos. Y si no hay un control, pues lo único que queda es apelar a la conciencia de cada quien. No para que no salga, ya dije, eso va a ser imposible, simple y sencillamente para que se cuide. Exactamente, es muy importante y recordemos en este punto la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Si somos responsables entonces de esa forma individualmente vamos a generar cuidar a todos. Exactamente, entonces es necesario que nos sigamos cuidando. Si usted va a salir, porque seguramente muchos ya están con los planes, siempre recuerde, mantenga las medidas. Exacto. También seleccione lugares donde hay muchos lugares, Julio, turísticos que funcionan únicamente bajo cita. Sí, también donde es cierto. Tú tienes que reservar y garantizan que se cumpla con el aforo. De hecho, el INGUAT ha estado emitiendo capacitaciones y dando el certificado de las medidas de bioseguridad aplicadas en distintos lugares turísticos para poder garantizar a los turistas entonces que ellos ya han sido capacitados, ya saben qué hacer, ya saben cómo cumplir las medidas y que les van a dar una experiencia segura. Entonces, por lo tanto te digo, pueden salir, pero seleccionar muy bien los lugares donde van a ir, especialmente si les ofrecen este tipo de experiencia. Eso me parece muy bien. Vamos entonces con otros datos ahí preparados siempre para usted. En total, Guatemala se acerca a la terrible cifra de 9,000 fallecidos por la enfermedad del SARS-CoV-2. El Ministerio de Salud estima que alrededor de 20,000 casos se encuentran activos. Bueno, por lo menos los que ellos tienen en estimación detectados. La verdad que no sabemos cuántos. Para un acumulado de 288,981 casos de COVID-19 en general en nuestro país. La tasa de mortalidad es del 50.9%. Esto llama la atención. Es una tasa de mortalidad muy alta por cada 100,000 habitantes y la letalidad del 3%. No salir, cuídese, medidas de bioseguridad. Se resume tan simple como eso. Ojalá pues se logre cumplir.
Ojalá que sí, para que entonces no sigan incrementándose los casos. Las cifras de esta semana son alarmantes. Está en nosotros poder bajar los números y poder entonces cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos y con quienes tenemos también cierto contacto por el trabajo, por el estudio, por diversas situaciones. Eso es muy correcto. Bueno, entonces se lo dejamos para la reflexión y para la acción en este fin de semana largo. Mientras tanto, como empezamos el programa, Sandy, con el feliz día del maestro, bueno, pues hay un reto, y es un reto para todos aquellos que nos dedicamos a la educación, y el reto es cómo educar en medio de la pandemia. Así es, comenzamos entonces hablando sobre este tema, vamos a darle seguimiento también, porque este año y esta pandemia sin duda alguna ha traído diversos desafíos para los maestros. Al volver entonces tenemos el análisis. Es correcto, por favor usted recuerde una cosa, nosotros somos a la medida. Año de pandemia, los docentes han tenido retos que enfrentar. Varias maestras nos... Bueno, pues de verdad una de las profesiones más nobles, Sandy, de verdad. Sí. También nuevamente un reconocimiento, un fuerte abrazo para todos los maestros, enseñantes, docentes, catedráticos, como nos querramos llamar, particularmente en este caso, ahí sí que para mi mera jefa del día a día, que es Paulita, y también para mi suegra Marlene, ellas son pedagogas, y tu servidor, bueno, 28 años de dar clases, y tú también lo haces, Sandy, en otros niveles, así que felicidades a ustedes. Pero, a pesar de eso, los maestros, a pesar de su esfuerzo, tenemos, digamos, aquí un gran reto, los enseñantes en esta pandemia. Y el reto es el siguiente, es que no podemos realmente en un país con las condiciones como está Guatemala, aceptar que si ya la educación presencial es mala, la educación virtual o la educación a distancia con guías de trabajo termina siendo peor y pésima. Fuera de las felicidades del Día del Maestro, tenemos que aceptar esta realidad. Y el que paga, al final de cuentas, son estas generaciones perdidas, literalmente, que estamos teniendo de alumnos. Totalmente, Julio. Mira, realmente un maestro siempre tiene el reto, porque así es. La educación va cambiando y también la metodología debe ir cambiando, debe ir modernizándose. Pero no es lo mismo cuando tú te vas proyectando entonces que durante el próximo año tienes que cambiar cierta metodología porque a lo mejor la evaluación del año anterior te dejó ciertas experiencias, a que de repente te cambie todo de un momento para otro, como ocurrió con esta pandemia. Así que estábamos entonces en pleno ciclo, cuando habíamos de repente, imagínate, sí, en marzo es esta situación, y vino a cambiar todo porque nadie estaba preparado por una situación como esta, y ha sido un reto para todos los maestros. Ha traído mucho trabajo para los docentes de estar preparando entonces esas guías de estudio, sí, para poder tener esa comunicación con los padres de familia, quienes los padres también, Julio, se han convertido en los nuevos maestros. Exactamente, aprendieron a poderles enseñar entonces a sus hijos que a lo mejor era una situación que no lo veían, no era lo mismo el hecho de acompañar y de revisar que estuvieran haciendo las tareas y hacer una explicación, allá tener que tomar la clase para que pudieran entonces ir avanzando en el ciclo escolar. Hay muchos retos que se tienen, y yo de verdad hay algo que admiro, Julio, y es, mira, la educación especialmente fue tecnológica. Sí. Fue a distancia. Y aquí en este punto yo quiero destacar y reconocer, por supuesto, felicitar a los maestros que ya llevan una gran cantidad de años ejerciendo, que a lo mejor no estaban familiarizados con la tecnología, pero que eso no fue impedimento para poder enseñarles, y aquí demostraron una vez más esa vocación. Eso es correcto, demostraron esa vocación, y es que, yo no sé, ¿verdad?, pero es que Guatemala a veces funciona al revés. Fíjate, Sandy, una de las profesiones más nobles por lo que significa, que es enseñar esos conocimientos básicos fundamentales o los conocimientos superiores a los alumnos, termina siendo una de las profesiones en Guatemala peor pagadas, peor remuneradas, peor reconocidas. Muchos de aquellos, cuando en mi época, fíjate, Sandy, eran los profes y las seños. En esta época moderna quizás ya sean los
los teachers y las Miss, ellos han invertido en equipo, han invertido en internet, han invertido de alguna manera tiempo, algunos de una forma muy loable, sobre todo en el interior de la República, para dar unos recorridos casi literalmente casa por casa de sus alumnos a efecto de que puedan tener algún contacto para un mejor aprendizaje, porque también aquí hay que decir algo, la educación a distancia, si el alumno es bueno, el maestro también es innovador y la clase es dinámica, se puede aprender algo, pero jamás va a ser esto la sustitución de la educación presencial, al menos en el caso de Guatemala todavía no. Todavía no, Julio. Y mira, sabemos que los docentes, por ejemplo, no se les dijo, bueno, como ustedes van a estar ahora a distancia, donde el área rural, los maestros del área rural tuvieron la mayor cantidad de retos. Así es. Para poder hacer llegar entonces el conocimiento a los estudiantes, porque sabemos que muchos de ellos no tienen internet, ni siquiera tienen una computadora. Así es. A veces ni siquiera un teléfono. Situaciones que se van complicando al final, pero que muchos tomaron entonces esto, establecer días para poder visitar a los estudiantes, correcto, ver cómo van con las tareas, explicarle a los padres de familia que al final eran sus auxiliares en casa, y se tomaron de verdad el trabajo de una forma muy seria. No les aumentaron el salario por decir, bueno, como ustedes van a hacer esto, van a tener tanto más mensualmente para que lo puedan hacer. No. O facilitar los medios. No, y fue algo que lo hicieron por iniciativa. Así Hubo es, algunos vocación también que, bueno, se salieron y que al final, bueno, este fue uno de los impedimentos, pero es que no tengo minutos, no me dieron más, no, tantas excusas que existen entonces para la mediocridad. Y también se han dado casos, ¿no? Por denuncias de padres de familia donde indicaban que no tenían mayor apoyo de los maestros y que tenían que ver cómo se las podían Casos de ingeniar. casos. Hay casos de casos y son los retos entonces que traen. Y esto nos deja a nosotros que la educación en el país necesita una mejora definitivamente, sí. Sí. Y se tiene la capacidad de los maestros para poder asumirla. Sí, ahora ¿cuál es la capacidad de los colegios privados para brindar esa situación de tecnología y plataformas? Porque tenemos que ir pensando que los colegios privados tienen que migrar a eso. Claro. Pero sobre todo la educación pública, que es la más difícil porque no puede llegar por esas condiciones de pobreza, por esas condiciones de ruralidad. Veamos algunos de los retos a los cuales están enfrentándose todavía los maestros. La educación es uno de los procesos que durante la pandemia ha cambiado y representa un reto enorme transmitir los conocimientos de manera virtual, considerando, Sandy, las deficiencias que de manera general posee el sistema educativo guatemalteco. Los más afectados han terminado siendo nuestros alumnos. En este Día del Maestro es importante hacer ver el esfuerzo y los retos, sobre todo en la innovación, para trasladar el conocimiento que muchos de ellos hacen diariamente. Sin embargo, Guatemala no está aún preparada para un sistema educativo que sea digital y a distancia, a través ya sea de guías preparadas para trabajar en casa o a través de la tecnología. Y no está preparada simple y sencillamente porque no hay acceso a esa tecnología, sobre todo en el área rural. Porque aquí en el área metropolitana y en las cabeceras departamentales muchas veces se tiene que elegir entre el hecho de que si se compra comida o algo, alguna medicina, o si se compra para el internet. Y lo otro que tú decías, pues tampoco es que todos los padres están en la mejor de las disposiciones económicas para decir, no tengan pena, ¿cuántos hijos tengo? 3. Cada uno de ustedes va a tener su computadora individual para que puedan recibir las clases por separado. Esto es imposible todavía en Guatemala. Es complicado, Julio, la verdad. Hay que invertirle más a la educación, sin duda alguna. Vemos entonces el área tecnológica y que te digo, al final es uno de los mayores retos porque el mundo ¿cómo está? Digitalizado. Totalmente tecnificado, digitalizado. Entonces también tienes que ir preparando a los estudiantes para que cuando llegue el momento de desarrollarse profesionalmente ya estén familiarizados también con la tecnología, pero es que se dan casos todavía donde reciben clases de computación pero sin una computadora. Sí, es la computación teórica, ¿verdad? Que te la ponen en una pizarra y no ves nunca, bueno, qué bueno que la veas, no tocas nunca, no ejecutas comandos en la computadora y acciones en la misma, entonces es terrible. Esto es como cuando hablábamos del segundo idioma, del idioma inglés, ¿no? Que son nuestras grandes carencias. Y aquí tenemos que reconocer una cuestión, año con año, cuando se hace, y eso que las evaluaciones solo se hacen en 2 materias, en idioma español y en matemática, pero estoy seguro que si se hicieran en más materias, igual saldríamos deficientes en las mismas, porque nuestro sistema educativo está diseñado para eso, es decir, para ser malo en esencia.
¿Vamos con más datos? Vamos con más datos, con mucho gusto, Sandy, así es. Entonces, ahí los tenemos, por favor, en pantalla. Uno de los retos particularmente difíciles para los educadores es el poder discernir el nivel de aprendizaje en este momento a distancia de cada uno de sus alumnos, porque esta modalidad, pues, es sencillamente nueva, ¿no? Otro reto importante al que se están enfrentando los maestros a diario es el de poder mantener a distancia la atención a través de clases dinámicas, a través de procesos innovadores para transmitir los conocimientos. Pero por supuesto que la tecnología representa uno de los retos más fuertes a enfrentar, pues no todos los alumnos van a tener acceso a internet y a dispositivos electrónicos. Aún así, hoy es día para reconocer que la labor de los maestros, educadores, catedráticos, como se le quiera llamar, varió de una forma total y en poco tiempo tuvieron que enfrentar este reto y allí vamos, ¿no? Aprendiendo, innovando y tratando pues cada vez de brindar ese conocimiento de la mejor manera posible, Sandy. Por supuesto, y esto también hizo que los estudiantes fueran más curiosos, investigar más allá, porque también cambió entonces esa mecánica de poder entonces realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Reiteramos el saludo para todos los maestros, a seguir entonces dando lo mejor, porque sabemos que tienen una gran responsabilidad de educar a los futuros profesionales. Correcto. Probablemente al presidente, al imagínate, futuro, o presidente, cargos alcalde, lo que sea, exactamente, empresario, que puedan dirigir el país. Entonces, ¿cómo los está educando usted? Esa también es la reflexión que deben realizar todos los maestros. Y bueno, felicidades nuevamente. Así es, así que señoras y señores, vamos a volver en unos instantes hablando y analizando acerca de un caso de corrupción específico en migración. Pero mientras tanto, entonces, tómese un pequeño break, probablemente quiera tomar café, quiera tomar agua y recordar que nosotros somos a la medida. Con el apoyo de agentes de seguridad nacional de Estados Unidos, personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil ejecutaron 10 órdenes de captura de trabajadores del Instituto Guatemalteco de Migración, a quienes se les señalan del cobro ilegal de envío de pasaportes, emisión de pasaportes sin cumplir con los requisitos legales, venta de cartillas de pasaportes y colocación de sellos. Los capturados son Carlos Eduardo Cabrera, Henry Carlos Estuardo López, Heréndida Hernández, Diana Grisel González, Paola Nancy Orellana, Juan José Méndez, Juan Francisco Ramírez, Rudy José Escobar, María Adela Quintana, Carlos Alcides Palma. A decir del Ministerio Público, esta banda operaba desde enero del 2017 a diciembre de 2020 y sus integrantes estaban asignados en el Centro de Emisión de Pasaportes del departamento de Chiquimula, donde está ubicada la frontera El Florido, que comunica los países de Honduras con Guatemala. También operaban en el Aeropuerto Internacional La Aurora. En total, el Ministerio Público realizó 22 allanamientos en Chiquimula, Zacapa, Jutiapa y Guatemala, y se encontraron documentos que puedan ayudar a las investigaciones. Entre los lugares allanados está la sede central de emisión de pasaportes en la zona 4. Definitivamente el combate a la corrupción y el combate a la impunidad es algo de los guatemaltecos. Esto lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí a la medida y me parece muy bien y que bueno, también que se recibió el apoyo en este caso de autoridades estadounidenses que seguramente detectaron esta situación de cartillas ilegales, de sellos falsos, de lo que haya sido de alguna forma. ¿Por qué? Porque esto no solo es corrupción, sino que esto además puede, mira, si tú estás vendiendo algo
por aparte de lo que es un procedimiento establecido, seguramente va a ser porque va a ser utilizado para algo malo también. Y aquí en Guatemala, entre otros países, sobre todo por nuestra posición, tenemos ese fenómeno de la trata pues a flor de piel. Entonces creo que es muy buena esta acción y lo que habrá que hacer es investigar si no hay más estructuras similares a estas funcionando dentro del Instituto Nacional de Migración. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son los controles que tiene el instituto para poder entonces detectar situaciones como estas, ¿no? Que al final ellos no se dan cuenta, sino que es a raíz de investigaciones que ya realiza, en este caso el Ministerio Público, en conjunto también con Estados Unidos especialistas. Pero, ¿qué controles internos tiene Migración? Sí, mira, sobre todo, Sandy, ¿qué controles se tiene, por ejemplo, al momento de contratar al personal? Y aquí vamos a tocar uno de los problemas que tienen muchas instituciones de Estado y que no debería de serlo, ¿no? Porque, pues, ojalá casi todos pudieran ser trabajadores permanentes, pero Migración es una de esas instituciones, el Instituto de Migración, que tiene 2, 3, 4 sindicatos y es muy difícil el poder despedir a esas personas por los procedimientos que se dan en un Estado burocrático, anacrónico y poco moderno. Entonces es ahí donde se acomoda la gente y se facilita la comisión de este tipo de hechos delictivos bajo la situación de que, mira, a mí no me pueden despedir. Pues probablemente no los puedan despedir, pero ahora están de todas maneras despedidos, pero por la justicia guatemalteca y estadounidense en cuanto a la corrupción que ustedes están haciendo. Quiere decir una situación, Sandy, hay poco control o no hay, mejor dicho, el control por parte del Instituto de Migración. Tenemos que aceptarlo. Exactamente, sí. Es bien complicado porque también el tema es delicado, Julio. Muy delicado, claro. Los pasaportes que puedas entonces estar beneficiando a alguien que con el hecho de poder otorgar entonces uno de estos sellos, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo por la vía legal? ¿Qué complicaciones hay? Porque vas a hacer algo malo. Eso es lo que da a pensar, ¿no? Entonces, esta investigación viene un poco más allá. Sí, y aquí seguramente tiene que ser una red que abarca no solo a trabajadores del Instituto de Migración, que pueden haber más que todavía no se hayan detectado, 10 fueron las aprehensiones o capturas que se dieron el día de hoy, sino que también a lo externo del propio Instituto de Migración, porque estas redes suelen ser bandas organizadas. Habrá que ver, seguramente si está Estados Unidos acá en esta investigación, es por una característica, y la característica es que debe ser una banda transnacional, que tiene sus tentáculos en Guatemala, no sé en qué otros países, y que al final de cuentas termina afectando también los intereses de Estados Unidos. Y es aquí donde también nosotros nos preguntamos, Sandy, ¿y será que solo en el Instituto de Migración puede pasar esto? ¿O podrá pasar con algún otro tipo de documento o de trámite que sea en Guatemala? Por supuesto que pasa. Claro. Por supuesto que pasa todavía. Recordemos que, por ejemplo, en el RENAP se han establecido también casos de extensión de documentos de identificación. De hecho, en tribunales se está discutiendo un caso, ¿no?, de un trabajador que fue detenido por facilitar esta documentación entonces a extranjeros y eran falsos, según las investigaciones. Así es que puede pasar, pero por eso las instituciones tienen que ver la forma de poder incrementar sus filtros, sus controles internos para detectar situaciones como estas. Si aún teniéndolos se dan porque son demasiado astutas las estructuras, pues bueno, definitivamente deberán entonces pedir también acompañamiento para poder tener un respaldo y poder fortalecer estos procesos. Habría algo que ya para ir concluyendo este tema, Sandy, debería, ¿no?, en un mundo ideal, que no es el mundo de Guatemala definitivamente, ser obligatorio para cada empleado del Estado de cualquier renglón, 011, 022, 029, su grupo 18, 031, el que tú quieras. Y es que fuera de la evaluación de desempeño pudiera haber siquiera una vez al año también una situación de poder medirlo en otras situaciones, hasta en su honorabilidad a través de algunos exámenes que ahora son tan simples como el mismo polígrafo. Exactamente. Pero bueno, esta es la situación entonces que se da a lo interno del Instituto Guatemalteco de Migración con estas 10 personas que fueron detenidas, acusadas entonces de diferentes anomalías e irregularidades a lo interno de la institución. Inician el procedimiento, gozan de presunción de inocencia. Veremos entonces qué se indica al finalizar este juicio, si son culpables o inocentes. Ya regresamos recordándole que a esta hora por TN23 nosotros somos A la Medida. Y
Y bueno, hablemos ahora de migración irregular, porque un estudio de Flaxo indica que esto podría tener un impacto en el bono demográfico. En un estudio se indica que la edad de la población migrante está entre 20 a 39 años. Sin embargo, cada año están migrando más de 100.000 compatriotas que se encuentran en ese rango, por lo que el país está perdiendo ese potencial y se está aumentando la población dependiente. Esa población, digamos, tiene toda la potencia, toda la virtud de poderse dedicar al trabajo. Eso es lo que hace que, digamos, ante una situación negativa, cuando los jóvenes llegan a esa edad de trabajo, pero no encuentran trabajo, entonces la perspectiva viable es precisamente migrar, o sea, ir a un lugar donde sí van a encontrar trabajo. Pongamos un joven que hace estudios de secundaria, se queda en básicos o deja en primaria o culmina sus estudios de secundaria, pues no encuentra espacios de trabajo. Se resalta que debe aprovecharse el bono demográfico del periodo 2000 a 2050, pues representa una importante fuerza de trabajo para el país. En este 2021, la proyección de población es de 17.1 millones de guatemaltecos y más de 6.3 millones está en el rango de 15 a 34 años, siendo el 37.3%. Se propone el impulso de programas educativos, de empleo, otorgación de créditos y capacitación en la tecnología. El bono demográfico es el segmento de la población más amplio y de gente joven en edad de trabajar. La Comisión de Economía del Congreso de la República espera poder dictaminar para la próxima semana una iniciativa de ley que pretende dar beneficios fiscales para poder reactivar el sector turístico en Guatemala. Vea por favor la ampliación de esta información. La iniciativa 5857, Ley para la Reactivación del Sector Turístico Nacional, busca eximir por 2 años el pago del ISR a todas aquellas personas cuya actividad principal registrada sea la prestación de servicios turísticos. Asimismo, el pago del impuesto de solidaridad de los años 2020, 2021 y 2022. A decir del presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de Agexport, Andreas Kueserman, la propuesta dará impulso a la recuperación de todos los sectores, ante el riesgo de duplicarse la desaparición de empresas turísticas. A partir de la pandemia realmente fue el sector más afectado y que más de 500.000 personas están siendo afectadas por la falta de la reactivación económica de esta industria. Y en los lugares más recónditos del país, a lo ancho y largo del país, que sí viven de esto o complementan sus ingresos con esto. Entonces, el turismo, lo bueno es que tiene una enorme capacidad de manera inmediata de tener este efecto en personas, efectos positivos, y que va a crear una mejor sociedad realmente. Y eso es lo que tenemos que entender. El turismo ayuda a la educación de la sociedad porque amplía los horizontes de lo que viene gente y la conversación que se tiene. La Comisión de Economía del Congreso ha previsto para el próximo martes dictaminar la propuesta favorable. Además, han integrado la creación de un fondo de 300 millones de quetzales para préstamos dirigidos a la reactivación. Además, la propuesta incluye una exención de derechos arancelarios para importaciones, incluyendo el IVA, cargas y derechos consulares sobre importación de maquinaria y equipo para el desarrollo de actividades turísticas. Cambiando de tema, hablando de seguridad nacional, durante esta semana se registraron por lo menos 3 ataques en contra de repartidores. Las autoridades indican que estos hechos pueden estar asociados a la extorsión. La Fiscalía contra el Delito de Extorsión señala que estadísticamente las denuncias por este ilícito se incrementan con la llegada del bono 14. Al día de hoy pues hemos recibido 3.824 denuncias. De esas denuncias pues muchas dependen de los denominados imitadores y el resto de pandilleros que le están cobrando también extorsión a distintos negocios o transportistas. Mire, con las acciones que se han tomado por parte del Ministerio Público y Gobernación, el Ministerio de Gobernación, pues ha habido en este mes precisamente una baja. Lo que se ve es porque
han habido distintos medios por los cuales la policía y el Ministerio Público pues han tomado algunas decisiones, que en este caso han sido requisas que se han realizado en distintos centros carcelarios, que es de donde más se nos originan las llamadas extorsivas. En lo que va del año, la Fiscalía contra Extorsiones ha incautado 243.528 quetzales provenientes de extorsión y ha capturado a 680 personas por este delito. También han incautado 60 armas, 1.390 municiones y 25 vehículos que aparentemente eran usados para este flagelo. El exministro Marco Antonio Taracena González quedó en prisión preventiva y además va a ser investigado por crímenes en el caso que se llama Diario Militar. Por favor, vea la información. La primera declaración del sindicado Marco Antonio Taracena González, exministro de la Defensa, se realizó en el Centro Médico Militar. Por quebranto de salud, no fue trasladado a la Torre de Tribunales para resolver su situación jurídica ante juez de mayor riesgo. En esta carpeta judicial, según una investigación de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, 11 exintegrantes del Ejército de Guatemala cometieron hechos de asesinato, delito de lesa humanidad y desaparición forzada. La investigación preliminar surge de la información plasmada en el Diario Militar. En este documento quedó registrado diferentes hechos de violación a los derechos humanos cometidos de 1983 a 1985. Además, se cuenta con la declaración de algunos testigos, quienes brindaron detalles sobre hechos en contra de la ley que cometieron los militares retirados. El juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, aceptó la solicitud de la Fiscalía y resolvió que Marco Antonio Taracena González quedara en prisión preventiva y sea investigado por asesinato, delitos de lesa humanidad y desaparición forzada. El pasado 10 de junio de este año, otros militares retirados, José Daniel Monterroso Villagrán, Edgar Virgilio de León Cifuentes, Enrique Cifuentes de la Cruz, Jacobo Salán Sánchez, René Lara y Edgar Corado Samayoa, también se resolvió que quedaran privados de su libertad y sean investigados por los mismos delitos penales, en el caso Diario Militar. Y bueno, de esta manera finalizamos el programa y la semana. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde, por favor, este fin de semana largo, si usted lo va a disfrutar, si usted va a salir, cuídese muchísimo, sea responsable. Cuídese. Chao. Y recuerde quedar en sintonía siempre de TN23. Sábado y domingo, no pierda lo que pasa en el mundo con Andrés Estrada y Apuntes del Mundo. Nos vemos. Adiós.